Algunos podcasts hay que escucharlos de principio a fin y construyen un arco narrativo completo. Otros se pueden escuchar de forma independiente, uno a la vez. Sea de un modo o del otro, a mí me gusta mucho escuchar podcasts y estos son los mejores del año. Hola, soy José Miguel Tomasena. Originalmente vine a hacer una etnografía sobre los booktubers, pero ya ven, me gustó y me quedé. En este canal suelo hablar de libros, de mi investigación, de referencias a comunicación, pero también ocasionalmente hablo de podcasts. Si te gusta lo que ves en el canal, no olvides suscribirte y darle clic al botón de la campanita para que el sistema te notifique cada vez que subo un video nuevo. Vamos pues a empezar. No están en orden jerárquico, es decir, no es que lo primero que aparezca sea más malo que lo que aparece hasta el final. Excepto en un caso que me parece que es lo mejor que he escuchado este año, pero lo diré hasta el final, obviamente. Bueno, hay uno de mis podcasts favoritos que se llama Song Exploder, en el que cada capítulo se desmenuza cómo se construyó una canción. He escuchado muchos muy buenos este año, pero el que más me ha gustado es el de Vampire Weekend sobre su canción Harmony Hall. Lo estaba escuchando en la calle y terminé bailando. Otro de los podcasts musicales que descubrí este año se llama Hit Rocks, que es un podcast hecho en Los Ángeles en el que usualmente invitan a un artista a que comente uno de sus discos favoritos, por ejemplo. Básicamente está orientado hacia el hip hop, que es un tipo de música que no suelo escuchar, pero que me ha empezado a interesar. Y por eso recomiendo este capítulo sobre el arte del sampleo, en el que analizan un disco de rap muy famoso, que yo no tenía ni idea, de un artista que se llama Nas. Y bueno, lo que van haciendo es van explicando todo el proceso de sampleo, de dónde sacó el DJ, el productor, las bases para construir la canción. Entonces, de un modo, esta fase como nerda me ha llegado y se lo recomiendo mucho. También recomiendo mucho el podcast On Margins de Craig Modd, que es un diseñador y ensayista que habla mucho sobre los libros y sobre las mutaciones que tienen los libros. Y en este caso es un episodio en el que entrevista a un diseñador de portadas de libros muy famoso, John Gray, que ha diseñado portadas muy famosas para escritores como Murakami o Jonathan Safran Foer, o etc. Es un diálogo sobre el proceso creativo de alguien que tiene que traducir el contenido de un libro en una imagen que por un lado revele algo, pero que al mismo tiempo invite a los lectores a comprar el libro. Otro podcast de entrevistas vinculadas a la escritura es Bookworm, que es un podcast muy que me gusta mucho. Hay entrevistas con distintos autores. Por ejemplo, escuché una con Salman Rushdie muy interesante sobre un libro que se llama El Quijote, que no se ha traducido a español, me parece. Pero el episodio que tendría que recomendarles es una conversación a dos bandas entre Chris Ware, el fantástico artista de cómic, y Lynda Barry, otra dibujante que no conocía yo y que además ha sido muy famosa porque ha desarrollado unos talleres para ejercitar el dibujo y para que todo el mundo pueda contar sus historias a través de cómics. También vinculado al mundo editorial, tengo que recomendar el podcast See You at the Cosmos, que es bastante peculiar porque se trata de una serie de episodios que están vinculados, que sigue el proceso de la publicación de un libro que se llama See You at the Cosmos, que al parecer ha sido un gran éxito como literatura infantil en Estados Unidos y en Inglaterra, y cuenta todo el proceso, cómo es desde llevar el manuscrito con un agente, luego todo el proceso de edición, el proceso de diseño, el proceso de marketing, de modo que a través de este arco narrativo de cómo se produce un libro, no solo aprendemos eso, sino también aprendemos cómo fue el proceso mismo del lanzamiento de esta novela. Es en algún sentido una estrategia de marketing bastante inteligente, me parece, porque está hablando constantemente de la novela, pero al mismo tiempo está entregando algo más, que es explicando a través de las entrevistas que el autor hace con toda la gente involucrada en el proceso sobre cómo se lanza, ¿no? Es una novela de Jack Chang. Este año también se lanzó un podcast que se llama El Lector, de Alejandra Arévalo,
conocida en YouTube como Sputnik, que es una booktuber mexicana. De hecho, tengo un video con ella y con Abril Carrera sobre libros Bifortipos, que es este colectivo de booktubers feministas de los que ellas forman parte. Todo esto para decir que Alejandra acaba de lanzar este año un podcast de entrevistas con escritores y realmente me gustó mucho, está muy bien hecho. Hay entrevistas con distintos autores, casi todos mexicanos. Aparece por ahí Raquel Castro, Antonio Ramos Revillas. Pero quisiera yo recomendarles dos. Una, la entrevista con Brenda Navarro, alias Despixelada, que acaba de publicar también una segunda edición de su novela con Sexto Piso, y en este episodio se cuenta cómo. Y otro episodio con Alberto Chimal, el autor mexicano, que tiene una propuesta desde hace muchos años muy interesante, muy a contracorriente de la literatura, vamos a decir, más realista y más tradicional en México, que también vale mucho la pena escuchar. Y mi podcast favorito en español, con mucho, es Las Raras Podcasts. Es una producción chilena que últimamente ha obtenido unos apoyos en Estados Unidos, en alguna especie de laboratorio para consolidar proyectos de comunicación en audio, y entonces esto le ha dado un giro un poco como hacia historias de migración. Hay unas historias increíbles, pero la que yo les quiero recomendar es una historia que se llama En la Cámara, que trata sobre un hombre que literalmente decide convertir su propia casa en una gigantesca cámara fotográfica, así como suena. Y para mí el podcast que más disfruté este año es un podcast exclusivo que salió en Spotify sobre la historia de The Clash, la mítica banda de punk de Londres. Está conducido por Chuck D, uno de los raperos de Public Enemy, que fue muy influido por esta banda de punk. Digamos, Public Enemy retomó el espíritu de punk de The Clash, lo llevó al terreno del hip hop. Y realmente es una producción fantástica que cuenta un poco esa historia. Si a ustedes les gusta mucho la música y este rollo, este podcast de The Clash les va a gustar mucho. Bueno, por favor, coméntenme qué podcast les gustan a ustedes, qué me recomiendan. Me interesa también abrir mi horizonte sobre podcast en español. Quiero oír distintas propuestas. A ver, sobre todo podcasts narrativos, es decir, podcasts que cuenten historias. Y si no saben qué decir, simplemente pueden escribir acá abajo: Fight the power. Fight the power.